¿Cuántos le damos gracias a Dios por lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas? Por lo que el venir al Señor significa, porque a través de Jesucristo, diga conmigo, a través de Cristo hemos sido redimidos. Diga conmigo, yo fui redimido, yo fui restaurado. Dígale al que está a su lado, usted fue redimido, dígale. Usted fue restaurado y usted fue salvo. Y hoy su Padre Celestial tiene una relación conmigo y con usted. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, mi Padre Celestial hoy escucha mis oraciones gracias a mi Señor Jesucristo de Nazaret. Porque solo a través de Cristo tenemos entrada para con nuestro Padre Celestial. Solo a través de Cristo hay salvación. ¿Está conmigo? Entonces, no sé si ahí está alguien por primera vez que levante la mano. Amén. Démosle un aplauso fuerte que hoy es. Déselo más fuerte al Señor. Así es que vamos a compartir, diga conmigo, en conquista de la tierra que Dios me ha entregado. Uno de los problemas más grandes que tenemos el día de hoy es falta de identidad en los seres humanos. No sabemos qué hacer con nuestra vida. No sabemos a dónde ir, no sabemos a dónde estar, no sabemos a dónde quedarnos. La comunidad más nómada en los Estados Unidos es la comunidad latina. Nos parecemos a los nómadas del desierto que vagan de un lugar y otro. Si hay un estanque de agua, el nómada llega, se planta para tomar agua. Porque se planta cerca del pozo de agua y cuando el pozo se seca, emigra hacia otro lugar. Entonces dígale al que está a su lado, no siempre el pasto que aparenta estar verde está verde. ¿Está conmigo? Entonces muchas veces el pasto aparenta que está verde, pero tiene espinas. Y hay pastos verdes que son espinosos. ¿Está conmigo? Entonces hoy tenemos que encontrarnos. Hoy quiero darle una palabra para que podamos encontrarnos a nosotros mismos y podamos darnos cuenta de quiénes somos en realidad. Porque desarrollamos un concepto de nosotros mismos que no es lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque Dios dice de nosotros algo celestial, pero usted dice de usted mismo, usted piensa de usted mismo con un pensamiento terrenal y humano. ¿Está conmigo? Mire, oiga bien. Cuando nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, no fue el inicio de nuestra vida. Diga conmigo, en la concepción, no es el inicio de tu vida. Concepción, donde el óvulo, donde se da el feto, donde se inicia la vida, no es el inicio de la vida. Diga conmigo, concepción. Entonces, cuando usted y yo leemos la palabra y estudiamos la palabra del Señor, nos damos cuenta que nosotros no nacimos, no fuimos creados en el momento de la concepción. Fuimos creados y fuimos concebidos en la eternidad del Todopoderoso. Nuestra vida no inició cuando usted fue engendrado en el vientre de su madre. Su vida viene de Dios. Jesucristo dijo, de Él vengo y a Él regresaré. Y usted es así, de Él vino. Diga conmigo, yo vine de Dios y el día que regrese, regresaré a Él. Porque tu origen no te lo dio tu madre ni tu padre. Tu origen es divino, tu origen es celestial, tu origen es de los cielos. Dígame si lo cree. Entonces, dígale al que está a su lado, no invente con su vida. Porque ya Dios hizo planes contigo. El problema es que nosotros nos ponemos a inventar cosas que Dios no ha establecido para nosotros. Y cuando nos ponemos a inventar cosas que Dios no ha establecido, nos salimos del propósito divino. ¿Está conmigo? Jeremías capítulo 1, versículo 1 dice, antes que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí. Antes que fueses concebido, antes que fueses formado, el Señor te dio vida. Diga conmigo, mi vida
no inició en el vientre, mi vida inició en los cielos. Tu vida inició en los cielos, tu vida inició en Él, de Él vienes. Pero Dios, cuando nos puso en el vientre, cuando Dios te puso en el vientre de tu madre, cuando fuiste concebido, también Dios puso contigo propósito, misión y visión. Ya naciste con propósito. Diga conmigo, ya nací con propósito, ya nací con visión y ya nací con una misión. El problema es que usted inventa mucho con su vida. Simplifique su vida, no complique su vida. Nosotros nos complicamos con la vida cuando la vida es tan sencilla. Simplifica tu vida regresando a la fuente y al origen. ¿Cuál es la fuente y el origen de mi vida? Diga conmigo, es Dios. Y si yo regreso a Dios, mi vida será una vida de propósito y entonces no vagaré como el nómada. No iré de un lugar a otro, no voy a buscar la bendición. Imagínense que pongan los de Miami si vinieron por acá. Espero que no haya nadie de Miami acá. ¿Hay alguien de Miami? No, ¿verdad? Pero vos no migraste para el de Longo. Bueno, los de Miami establecieron las leyes rígidas y todo, y migraron hacia aquí. Imagínense que pongan las leyes rígidas, van a emigrar de vuelta para allá. Entonces no es el gobierno. Tu vida, oye bien, diga conmigo, si fui concebido en Dios, y si Dios me dio plan, me dio propósito, me dio misión, me dio visión, mi vida, diga conmigo, mi vida no depende de las leyes humanas. Es más, tu vida no depende ni de tu mami, ni de tu papi, ni de tus hermanitos. Tu vida depende del Señor. Tu vida depende de Dios, porque de Él veniste. Diga conmigo, mi vida depende del Señor. ¿Quién te dio vida, Dios o tus papás? ¿Quién? ¿Quién le dio vida, Dios o sus padres? Entonces necesitamos cambiar esa percepción mental. Tenemos que entender de que quien nos dio vida fue nuestro Padre Celestial. Está bien agradecerle a los padres porque nos dieron vida y nos engendraron y todo, pero ellos solo fueron parte de un plan divino, de un propósito celestial. Sí o no, déle una sonrisita a su papá y dígale gracias papá. Dígale gracias mamá, porque colaboraste con mi Padre Celestial. Entonces, la concepción que se dio en el vientre, que se dio cuando fuiste concebido, solo se dio para sustentar un plan divino. Fue el plan divino que te dio vida. Diga conmigo, fue el plan eterno. Diga conmigo, fue el propósito eterno. Diga conmigo, fue el plan eterno. Dígalo conmigo, el plan eterno. Diga conmigo, el propósito eterno. El Dios de los cielos que me dio vida. Usted no vino a este mundo por la buena voluntad y la buena misericordia del hombre. Usted vino a este mundo porque hay un plan poderoso, glorioso y divino para con usted. El Dios del gran plan eterno te dio vida y te trajo a este mundo con propósito. Por lo tal, usted tiene propósito divino. Usted está vivo por el propósito divino. Nos cuesta entender eso. Y nos ponemos a inventar con nuestras vidas. No sabemos qué hacer con ellas. No sabemos si queremos ser fisicoculturistas y al principio de año nos metemos al gimnasio. Y todo el año nos hacen firmar el contrato y quedamos pagando el contrato del año y no echamos ni un músculo. Queremos venir a ser comerciantes. Empezamos ahí con la compañía multinivel y la dejamos a media. Y todo lo que iniciamos lo dejamos a medias. Porque no nos estamos dando cuenta quiénes somos. Dígale que está a su lado, usted no vino a este mundo por papá y mamá. Usted vino a este mundo por el plan que Dios tiene en usted.
Yo les compartía recientemente acerca de Sansón y yo leía esto y es algo que tocó mi vida, tocó mi ser y tocó mi mente. Y una de las cosas que yo leí en Jueces capítulo 13, versículo 3 acerca de Sansón, es que antes que Sansón fuese concebido, antes de que Sansón fuese concebido en el vientre de su madre, ya el hombre tenía vida. Oiga bien esto. Déjenme darle algunos versículos. Oiga bien, diga conmigo Abraham. Abraham se le prometió un hijo. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios le prometió que le iba a dar su hijo? 75. La promesa de que Dios le iba a dar un hijo a Abraham vino a los 75. Y Dios le dijo a Abraham, no te heredará hablando del esclavo, sino que te heredará un hijo tuyo. Entonces, Isaac vino a los 100 años, pero fue prometido desde la eternidad. Los hijos que tú vas a dar, los que se han casado y los que aún no se han casado, ya Dios los ha predestinado desde antes de la creación del mundo. ¿Está conmigo? Entonces, oiga bien, también Zacarías, dice la Biblia que Zacarías, como tenía por costumbre, le tocó por suerte ofrecer la ofrenda y entró al templo, y en el lado derecho del templo había un ángel. Diga conmigo, un ángel. Y el ángel le dijo, Zacarías, tu oración ha sido escuchada, ya tu mujer no será estéril y concebirá un hijo. Diga conmigo, concebirá. Y le dijo, y ya el ángel le dio el nombre de cómo se iba a llamar el cipote. Le dijo, el cipote se llamará Juan. Y también no solo le dio el nombre, le dio el propósito por el cual Juan venía a este mundo, y le dijo, y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Diga conmigo, propósito. La cuestión aquí, señores, es que estamos aquí con un propósito. Usted no fue un accidente que se le escapó a su papá. Cuando el ángel viene a María y le dice, acontecerá que tu vientre, le dice, y acontecerá, ahora concebirás en tu vientre y darás un hijo. El ángel ya sabía cómo se iba a llamar el hijo de María, o no sabía. Hello, ayúdeme aquí. ¿Ya sabía cómo se iba a llamar el hijo de María o no sabía? Ya sabía. Entonces, Padre, no nos estamos tan contentos porque nuestro Padre Celestial ya sabía cuál iba a ser el nombre de nuestros hijos. Dígale al que está a su lado, usted nació con propósito. Dígale al que está a su lado, usted viene del cielo. Dígale al que está a su lado, a usted lo sustenta un propósito eterno, una visión eterna y una visión divina. Eso es lo que te da vida. El problema es cuando menospreciamos la vida de Dios y buscamos tener vida fuera de Dios. Porque la vida, diga conmigo, el propósito de la vida. Dígale que está a su lado, el propósito de la vida. Dígale que está a su lado, el propósito de la vida está en vivir la vida de Dios. Mire, nosotros buscamos propósito. Por ejemplo, hay mujeres que buscan propósito en casarse. Y viven y quieren casarse como pajaritas locas y todo eso. Y piensan que el propósito se lo va a dar el marido. El propósito, mujer, te lo da Dios, no un hombre. Hombres que están aquí, el propósito no te lo dará una hembra, te lo dará Dios. Nunca creas que una mujer te va a hacer feliz. Es más, te va a dejar pelón. De la cabeza y del bolsillo. Yo quiero una mujer porque yo quiero ser feliz. No, usted está loco. Es que yo no puedo vivir sin ella. Y ahí andan arrastrando la cobija de un lugar para otro, buscando mujer y aquí para allá, y nunca son felices. Porque la felicidad no la vas a encontrar en un ser humano. La felicidad la vas a encontrar en el propósito, porque el propósito sustenta la vida. Y cuando tú vuelves al propósito, vuelves al Dios del propósito. La gente hoy vive confundida, buscando propósitos en cosas de la vida. Estamos confundidos, buscando propósitos en las cosas de la vida. Y el problema es que no hemos encontrado al Dios de nuestras vidas.
Diga conmigo, el Dios de mi vida. Él es el que te creó. Él es el que te dio vida. Y Él es el que te formó y te trajo a este mundo con un propósito. Señores, en la vida no es para vivir explorando. Diga conmigo, simplifiquemos la vida. Deje de andar explorando. Acá no se trata de andar de iglesia en iglesia. Porque el propósito de vida no te la da la iglesia. El propósito de la vida te la da el Dios de la iglesia. No se trata de andar de mujer en mujer, negrito bello. No quiere decir que seas un gorrión, ¿verdad? Diga conmigo propósito. Diga conmigo propósito. Tu vida la sustenta el propósito por el cual veniste. Por eso cada vez que tú tratas de llenar esa necesidad de trabajo, de enfoque, de labor, con cosas humanas, nunca te vas a sentir satisfecho. Diga conmigo, satisfacción. Tú solo puedes vivir una vida en satisfacción cuando tú vives desconectado al propósito. La gente hoy más que nunca vive más insatisfecha que nunca. ¿Conoce usted gente insatisfecha? Nunca están contentos. Nunca están felices. Pueden tener la plata y ser millonarios, pero no están satisfechos, porque la satisfacción no te la da del dinero, la satisfacción te la da el propósito. ¿Está conmigo? El dueño de Apple dijo, tengo plata, puedo pagar todo, pero no puedo pagar a alguien que me ayude a llevar esta enfermedad. El hombre murió insatisfecho. Diga conmigo satisfacción. Diga conmigo satisfacción. La satisfacción solo la encontramos en el Señor. Hebreos capítulo 10 versículo 2 dice, Hebreos capítulo 10 versículo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Se lo voy a leer en otra versión, traducción lenguaje actual, dice, imagínense entonces el terrible castigo que recibirán los que desprecian al Hijo de Dios y los que dicen que su muerte no sirve para nada. Los que hacen eso insultan al Espíritu de Dios que los ama y menosprecian la muerte de Cristo, es decir, el nuevo pacto por el cual Dios les ha perdonado todos sus pecados. Dígale que está a su lado, no menosprecies al propósito de Dios. No menosprecies las cosas del reino. No menosprecies la vida de Dios. Baby. Dígale que está a su lado, no menosprecie. Dígale que está a su lado, no menosprecie la vida de Dios, porque cuando menosprecias la vida de Dios te estás menospreciando a ti mismo. Señores, necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros sentidos para que podamos entender que estamos en este mundo con un propósito y dejemos de vagar en la vida. Dígale que está a su lado, deja de vagar. Vagamos en nuestro mundo pensante, vagamos en nuestro mundo interior y muchas veces nos desenfocamos de la vida de Dios, despreciando la vida de Dios. Dígale que está a su lado, no menosprecie la muerte de Cristo. Oiga bien, qué importante. Jesucristo vino a este mundo y murió por usted y por mí. Dígale que está a su lado, Cristo. Dígale que está a su lado, Cristo murió por usted y por todo el mundo. Cristo murió por nosotros los pecadores para rescatarnos, para redimirnos y darnos vida. Dígale que está a su lado, Cristo. Dígale que está a su lado, Cristo murió por usted y por mí. Oye bien, qué importante es esto. Qué importante es tu vida. Ayúdeme aquí. Oiga bien, qué importante es el propósito por el cual usted vino aquí. Que Dios mismo, nuestro Padre Celestial, nos dio a su Hijo unigénito para poder romper las cadenas de maldad, para poder romper con la esclavitud, para poder romper con el pecado y poder restaurar la relación que un día fue rota con el Padre eterno.
Un día nuestra relación con Dios estaba rota, estaba fragmentada, estaba quebrada. Pero cuando Jesucristo vino al mundo, diga conmigo, cuando Cristo vino al mundo, esa relación fue restaurada. Por eso cuando usted ora, usted tiene acceso directo al trono de la gracia. Usted tiene acceso directo al Padre Celestial, al Dios del propósito que lo trajo a este mundo. Entonces, diga conmigo, el reino. Entonces no podemos ver el sacrificio de Cristo como que no sirve para nada. Cristo vino con propósito. Cristo no vino solo para morir y ser una historia en tu vida. Ah, sí, el Señor Jesucristo vino al mundo y Él murió por mí. Y es una historia en tu vida nada más. Diga conmigo, la muerte y la resurrección de Cristo no es una historia. Dígale, es un evento eterno. Es un evento que afectó en la eternidad, que desde la eternidad fue sacrificado por cada uno de nosotros. ¿Está conmigo? El Señor desde la eternidad fue sacrificado, derramó su sangre para que cada uno de nosotros podamos ser salvos. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Dígale al que está a su lado, no invente tanto con su vida. Dígale, porque ya el Señor, el creador de los cielos y de la tierra, inventó todo lo que Él quiere hacer con usted. Ya Dios diseñó tu caminar. Ya Dios diseñó el fin de tu vida, el inicio de tu vida y el caminar de tu vida. El problema es que nosotros no salimos de ahí. Por eso vino Cristo, para poder reconectarte nuevamente con el Padre y con la fuente. Para que podamos caminar en el propósito de Dios. Diga conmigo, caminar en el propósito de Dios. Ya Dios te dio un propósito. Ya Dios te dio una misión. Ya Dios te dio una visión. Diga conmigo, misión. El propósito de Dios para contigo está establecido en su palabra. El Señor lo estableció en su palabra. Usted no tiene que inventar propósito, y yo como pastor no tengo que inventar propósito. Aquí en la iglesia yo no tengo que inventarme nada. Yo tengo que ir a la palabra y ahí yo encuentro lo que Dios quiere conmigo. ¿Cuántos queremos saber qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros? Vamos a la palabra. No es un profeta que te diga, mira, el Señor va a hacer cosas aquí, cosas por allá, cosas por aquí, cosas por allá. Tal vez el tipo está adivinando, vaya a la palabra. Diga conmigo, misión. Diga conmigo, misión. La misión que Dios estableció para cada uno de nosotros no es singular, es plural. Diga conmigo, la misión de Dios, el propósito de Dios no es singular, es plural. Jesucristo vino con un propósito y una misión general, plural, que abarca a todo el mundo. Porque es una misión inmensa. Diga conmigo, esto es grande. Oiga bien, hasta que no sea predicado este evangelio en todo el mundo y hasta los confines de la tierra, no vendrá el fin. No religión. Diga conmigo, el evangelio del reino. Hoy aún existe mucha religión. Y nosotros lo podemos ver a través de las redes sociales. Gente haciendo cosas que no tienen congruencia, que no tienen sobriedad. Entonces la palabra del Señor dice que hasta que no sea predicado el evangelio del reino, hasta los confines de la tierra, entonces no vendrá el fin. Diga conmigo, no vendrá el fin. El propósito que Dios tiene con usted, diga conmigo, es plural, no es singular. Aquí no andamos cada uno por su camino. Aquí caminamos en la unidad del Espíritu y en el cuerpo de Cristo. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado. Amén. Dígale que está a su lado. Amén. Dígale. Dígale que está a su lado. La misión del Eterno para con nuestras vidas es plural. Es familia. Es general. No es personal. Yo no busco mi fin, yo busco el fin del reino, de aquel que me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Yo vine a Dios con un propósito, pero el propósito de Dios me trajo aquí con usted, y usted es mi hermano, usted es mi familia. Con usted yo voy a caminar. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, el propósito del Dios vivo.
nosotros estamos aquí con un propósito. No venimos por accidente. Dígale al que está solo, usted no está aquí por un accidente. Dígale, usted no vino aquí, usted no está aquí, dígale porque por accidente. Dígale, usted está aquí con propósito. Dígale, y además dígale su esencia, tu esencia celestial es divina. Usted viene de Dios. Solo Dios tiene el poder de sustentar la vida. El ser humano no puede sustentar la vida y no tiene la capacidad de sustentar la vida. El ser humano no lo puede hacer. El ser humano ha creado máquinas para cuando alguien convalece de algo complicado puedan sustentar la vida a través de una máquina, pero en realidad esa persona ya está más del otro lado que de aquí. Diga conmigo, solo Dios tiene el poder de sustentar la vida. Dígale al que está a su lado, solo Dios tiene el poder de sustentar la vida. Solo Dios es el que puede sustentar tu vida a través del propósito, porque el propósito es el que te da vida. ¿Cuántos dicen amén? El propósito es el que te da vida. Si estamos fuera del propósito, la vida pierde el sentido y pierde la razón de ser. No hay nada más aburrido que vivir para trabajar, trabajar para comer y comer para dormir. ¿Sí o no es aburrida la vida así? Vas al trabajo, regresas a tu casa, te acostás a dormir, te levantas el siguiente día y lo mismo de siempre. Las discusiones de siempre, los problemas de siempre, los malos entendidos de siempre. Todo se vuelve en una rutina aburrida. ¿Sí o no? Dígale al que está solo, pero el propósito de Dios no es así. El propósito de Dios te activa. El propósito de Dios te da satisfacción. El propósito de Dios te da fuerza. El propósito de Dios te da enfoque. El propósito de Dios te da vida. Dígale al que está a su lado, el propósito de Dios me da vida. Dios nos ha traído a este mundo para conquistar. Diga conmigo, misión. Diga conmigo, propósito, misión y visión. Dios nos trajo a este mundo para conquistar, porque el hombre perdió lo que Dios le había entregado, y lo que Dios le había entregado al hombre era la vida de Dios. Nosotros venimos a Cristo, fuimos rescatados por Él y Él nos dio vida, y ahora en Él tenemos vida en abundancia, pero también tenemos toda una ciudad que nos rodea, un estado que nos rodea, una nación que nos rodea, por la cual Dios está creyendo que nos podemos levantar para conquistarla. Dígale al que está a su lado, nuestro propósito es conquistar ciudades, naciones y reinos para el Dios que nos rescató cuando estábamos perdidos en delitos y pecados. Denle un aplauso al Señor. Somos esa generación de transición. Diga conmigo, transición. Dios está buscando, Dios quiere levantar hombres que se paren en la brecha para hacer una generación de transición. Diga conmigo, transición. Uno que se vuelve en alguien de transición es uno que sufre para que otro sufra menos. Transición es que lo que yo sufrí y el precio que yo pagué, mis hijos no lo pagarán de nuevo. Y los hijos de mis hijos serán de transición para sus hijos, para que los hijos de mis hijos no paguen el precio que ellos pagaron. Dígale que está a su lado, usted es muy importante, porque usted es un puente de transición. El pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Dios levanta a Moisés, y luego de Moisés rescató al pueblo de la esclavitud, a su generación de la esclavitud. Pero luego vino otro hombre llamado Josué, y Josué llevó a su pueblo y a su generación a conquistar la tierra. Diga conmigo, transición. Diga conmigo, transición. Nuestra transición es Cristo. A usted y yo no nos rescató Moisés ni Josué. A usted y a mí no nos dieron vida nuestros padres. A usted y a mí nos dio vida Cristo. Por eso hoy somos bendecidos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, transición. Transición para pasar de una condición
de una condición, de una circunstancia, a un estado superior y a un estado mejor. Porque en Dios todas las cosas son para bien. En Dios todas las cosas, Dios te lleva de un lugar, de un mal lugar a uno mejor. ¿Está conmigo? Diga conmigo, transición. ¿Cuántos vamos a ser hombres y mujeres de transición en este lugar? Transición son personas que desean ver el bien en tu vida. Transición son personas que desean ver que tú mejores, que tú crezcas, que tú avances, que tú conquistes, que tú prosperes. ¿Acaso no hizo eso mismo nuestro Padre Celestial con nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué usted cree que vino Cristo al mundo? Cristo vino al mundo para hacerte libre. ¿Libre de qué? Libre de las tinieblas. Diga conmigo, yo soy libre de las tinieblas. Dígale al hermano que está a su lado, dígale, usted es libre de las tinieblas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice que aquel que nos rescató, diga conmigo, nos rescató de las tinieblas. Diga conmigo, Él me rescató de las tinieblas. Dígale al que está a su lado, Él me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz. Diga conmigo, me trasladó de un lugar de tinieblas a un lugar de luz para que anuncie las virtudes de aquel que me rescató de las tinieblas hasta las virtudes de su luz admirable. Diga conmigo, Él me rescató de las tinieblas y me trajo a una vida de luz. Por lo tanto, Cristo lo hizo libre. ¿Libre de qué? Libre de las tinieblas. Libre de la potestad del diablo. Ya el enemigo no tiene autoridad ni potestad sobre su vida. Ya un brujo, por más hechizos que quiera hacer, no puede afectar su vida, porque sobre su vida está Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado, usted es de transición. Usted fue libre por Cristo. Dígale que está a su lado, libre de las tinieblas. Dígale ahora, libre del pecado. Juan capítulo 8, versículo 31 dice: todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6, 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Dígale al que está a su lado, el pecado no se enseñoreará de usted. Dígale, pues ahora usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Diga conmigo, la gracia de Dios está sobre su vida. Está conmigo. Entonces, señores, no invente con su vida. Como dice el dicho, no le ponga 3 patas al cual cuando tiene 4. No inventemos con nuestras vidas. Confiemos en la plena gracia y misericordia de Dios. Que cuando estamos en medio de malos tiempos, que cuando estamos en medio de situaciones difíciles, que cuando estamos en medio de escasez, de necesidad, de dolor, de tormento, de tristezas, veremos la mano de Dios. Dios le hizo una promesa a Josué. Cuando nosotros leemos el libro de Josué, vemos que Dios llama a Josué, que Dios le asigna una misión a Josué, que Dios le da un propósito a Josué, pero también Dios le dice: Josué, no te dejaré diga conmigo, no, Dios no te va a desamparar, ni te desampararé. Él no te dejará solo. En medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo, tú verás la mano de Dios, porque nuestro Dios te trajo con propósito. ¿Cuántos están conmigo? Dios te trajo con propósito. Dios te trajo a este mundo para darte vida y vida en abundancia. Dígale al que está a su lado, usted es libre.
Dígale al que está a su lado, usted es libre. Dígale al que está a su lado, dígaselo otra vez, usted es libre. Diga conmigo, yo soy libre. Diga, libre de las tinieblas. Diga conmigo, libre del pecado. Diga conmigo, libre de la carne. Diga conmigo, libre del mundo. Diga conmigo, libre del mundo porque Cristo me rescató. Y si estoy en Cristo, soy verdaderamente libre. Libre aunque la situación esté difícil. Libre aunque estés peleando con las mismas tinieblas. Libre aunque estés en situaciones complicadas. Libre en Cristo aunque haya escasez. Libre en Cristo aunque haya lucha. Libre en Cristo aunque haya batallas. Porque el cielo ha dicho que tú eres libre. Porque mi libertad no la determinan mis circunstancias. Mi libertad la determina el Señor. Dígale al que está a su lado, tu libertad no la determinan tus circunstancias, sino el Dios de la gloria que te hizo libre. Usted puede estar encerrado en una cárcel, ojalá que no lo encierren. Pero si a usted lo arrestan y se lo llevan a la cárcel, como le pasó a Pablo y Silas, en medio de la cárcel usted puede ser libre, si usted así lo decide. ¿Está conmigo? ¿Qué dice la palabra que estos hombres de Dios hacían en medio del calabozo? En el calabozo de más abajo dice la Biblia que lo metieron. ¿Qué dicen? ¿Por qué? Diga conmigo, eran libres. En la cárcel, en el calabozo frío, en la más precaria situación de vida, los tipos adoraban al Señor. Y usted llora porque hay que pagar la renta. Se estresa porque hay que pagar los biles. Llegó el mes y no tiene, y usted no sabe cómo va a ser. Ay, ya viene el mes de renta, hay que pagarla. Y empieza a rascarse la cabeza y usted no sabe cómo va a ser. Pregunto, ¿Cristo te hizo libre de la circunstancia o aún eres esclavo de la circunstancia? Diga conmigo, yo soy libre en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo soy libre en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted tenga una situación difícil, usted recuerde a los grandes hombres de Dios que fueron libres en medio de circunstancias de vida o muerte y que en medio de la vida y muerte adoraron al Señor. A Esteban lo estaban apedreando. ¿Sabe qué dijo Esteban? Veo los cielos abiertos. No, y a usted no lo apedrean. Muchas veces la falta de trabajo te pone a llorar. La falta de que los demás te aprueben, de que te den una sonrisa, de que te saluden o algo, ya te ponen triste, ya te ponen a pelear, ya te pones a pelear con todo el mundo. Ay, es que andan hablando mal de mí. Imagínate que te agarraran a pedradas. A pedradas. Se me salió el campesino. Imagínate que como Esteban. Tenemos que entender que las circunstancias de nuestra vida no pueden dictaminar el comportamiento de nuestra vida. Tenemos que aprender que el propósito y el dador de la vida debe determinar de la manera que nosotros vivimos. Si yo vengo de Dios, ¿cómo debo de comportarme en medio de las circunstancias que estoy viviendo? ¿Como príncipe o como vagabundo? Yo tengo que sacar la realeza divina en medio de toda contrariedad. Cuando un rey de los tiempos antiguos iba a la guerra, como el pueblo de Israel, cuando lo vemos luchando y lo vemos en las batallas, usualmente los vemos peleando con muy pocos en contra de miles. Gedeón, ¿cuántos Gedeón llevó a la guerra? ¿Cuántos? 300. ¿Cómo iban esos 300? ¿Temblando, muertos de miedo? ¿O iban empoderados porque el Señor les había hablado que la victoria les pertenecía? ¿Cuál es tu actitud delante de cada circunstancia que estás viviendo? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición de miedo, de temor
o de fuerza, de conquista, un espíritu vivo, un espíritu fuerte, un espíritu potente, un espíritu activo, un espíritu lleno de vida? ¿Cómo es? ¿Cómo te estás comportando? ¿Como realeza o como esclavo? Dígale que está a su lado usted, dígale, usted es real sacerdocio. Real sacerdocio porque lo dice su palabra, no porque lo diga yo. Porque lo que dice la palabra es verdaderamente importante para mi vida. Mi vida la determina no la palabra de Dios, no las opiniones que usted tenga de mí. Usted puede opinar muy lindo de mí. Ay, qué lindo el pastor, ese señor gordito, panzón, chaparrito. Me encanta como es. Y está bien y yo le doy gracias, pero mi vida la determina la palabra. O alguien puede hablarme, ese señor habla enojado, pasa. Orgulloso, que no sé qué, que por aquí, que por allá, que no sé qué, que solo. Mi vida no la determinan las opiniones de los demás. Usted nunca se rebaje al concepto que otra persona tenga de usted. Usted álzase al concepto que Dios dice de usted. Diga conmigo, yo soy. Diga conmigo, yo soy lo que Dios dice que yo soy. Qué amén, jodido. Qué aplauso más grande. Dios le dijo a Josué, Josué, te he entregado esta tierra. Josué, para este propósito naciste. Moisés nació para liberar a mi pueblo de esclavitud y tú naciste para conquistar y tomar la tierra. Ahora le pregunto, ¿cuál es el propósito? Este propósito de Josué se parece al suyo. Porque usted y yo somos una generación de transición que necesitamos conquistar en esta nación. ¿Cuántos vendieron sus casas en su país? Bueno, si usted se va para su país, ¿tiene a dónde ir a dormir? Pero levanten la mano los que no tienen ni dónde ir a dormir allá. Levanten la mano los que tienen que pagar hotel si usted va. Los que van a pagar hotel si van a Honduras, levanten la mano los que tienen que pagar hotel. Hello. Yo salí de una aldea que el medio de iluminación eran los candiles. Y cuando estudiaba, yo me recuerdo que cuando estudiaba agarraba el candil y mis narices y la boca se llenaba de humo. Entonces de repente en una ocasión me miro en el espejo y tenía todas las fosas nasales llenas de humo. El bendito candil me había llenado de humo todo, no había ni electricidad. Y cuando salía a pasear como niño, me gustaba andar así, no era porque tal vez salía descalzo, en calzoncillo, con una varita de jícaro y con una llantita y salía a pasear ahí. O si no, cortaba un palito y era mi caballo. Diga conmigo, transición. Estuve ahí, viví ahí, ya hoy no lo estoy, ya hoy mis hijos no pasaron esa misma situación. Mis hijos se iniciaron en un territorio diferente. Pero necesito pelear para conquistar. Porque la misión es general. Diga conmigo, la misión es plural. Dios le dijo a Josué, esta tierra que es entre, y tú te encargarás de repartirla. Diga conmigo, repartir. Usted tiene que conquistar en el Señor para poder heredar a sus hijos y dejar un legado de guerra, un legado de conquista. No vaya a dejar a sus hijos nalgas peladas, como usted lo dejaron. El día que usted muera, antes del día que usted muera, usted llame a su abogado y usted arregle las escrituras. Esta casa es para mi hija Hazy. Esta otra casa es para mi hijo Eliseo. Y esta otra casa es para mi otro. ¿Verdad, baby? Preparate. Hoy me faltó Hansel también, no estar en Facebook ahí, después me vaya, no me vas a dar nada a mí, me dice. Dígale que está a su lado, generación de conquista. El Señor lo trajo a este mundo con un propósito de conquista. Usted tiene que conquistar por la vida de aquellos hijos que usted no tiene. Papi, como vos, ¿cuántos años tenés? ¿Cuántos hijos vas a tener?
2. Ya te estás preparando, estás luchando, estás batallando fuerte, estás conquistando para los hijos que vas a tener. ¿Sí ve? Está bien andar de novio, va. ¿Cuántos tienen novios? Me voy a meter a terrenos complicados aquí. No me meto. Dígale que está a su lado. Usted es una generación dígale de conquista. Oiga bien, el territorio es peligroso. Porque cuando Dios le dice a Josué, Josué, tomarás esta tierra. Y en la tierra hay habitantes. Oiga bien que el tipo de habitantes que había en la tierra, según el libro de Josué, dice que había gigantes, los hijos de Anac. Y que la tierra se tragaba a los moradores. Diga conmigo, terreno peligroso. Diga conmigo, terreno peligroso. Porque cuando nos levantamos a conquistar lo material, esto implica una oposición espiritual también. Cuando usted quiere conquistar algo material, usted tiene que luchar desde una postura espiritual. Señores, la plata no se hace a la fuerza, a lo bruto. ¿Cuántos quieren tener plata aquí? ¿Cuántos quieren ser millonarios y este año hacerse $1 millón para el Señor? Diga amén conmigo, créalo. Porque nuestro Dios es el Dios del oro y de la plata. Entonces, cuando yo me propongo a conquistar, a alcanzar metas, a formar una familia, a tener hijos, a tener un hogar, va a haber oposición, va a haber una guerra espiritual, porque el diablo va a venir a querer destruir tu hogar, separar tus hijos, malformar tus hijos, que tu familia no sea una familia funcional, sino una familia disfuncional, enferma, que viven como perros y gatos. Tú no puedes tener en tu casa Vietnam y Estados Unidos. Tú no puedes tener en tu casa la MS-13 y la MS-18. La MS-13 y la 18. En tu casa no puede haber pandillas, uno para un lado y otro para otro. Tu casa es una familia, tu casa es un hogar, tu casa es el corazón del reino de los cielos. Dios le dijo a Josué, Josué, prepárate para pelear. ¿Pelear contra qué? Contra el enemigo. Diga conmigo, tenemos un enemigo. Diga conmigo, en común. Su enemigo no es tu hermano. Tu enemigo es el diablo y son las tinieblas. Porque él es el que ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Cristo venga que tengas vida y la tengas en abundancia. El Señor vino para prosperarte, para bendecirte, para sacarte de tu situación precaria y llevarte a un estado de vida superior. ¿Cuántos queremos tener una vida, un estado de vida superior al que tenemos hoy? Todos nosotros, pero hay que pelear. Dios le dijo a Josué, te he entregado esta tierra. Diga conmigo, la tierra prometida por Dios me pertenece. Cristo vino para que tú puedas conquistar en Él y vivir en Él. El Señor no solo vino para hacernos religiosos, señores. Ay, qué bonito el hermanito que no quiebra ni un plato. Mire, ese hermanito no hace ningún mal a nadie. Ustedes no, ay Señor, ese es una santo y seña. Ese no se mueve, ese no hace nada malo. Es más, ya le van a salir alitas en la espalda. Ya lo vamos a ver volando aquí en la iglesia. Porque es súper espiritual. Pero nalgas peladas. Yo quiero ser espiritual, pero con plata. Para dar testimonio del Dios que me dio la plata. Porque la plata que me dé la voy a sembrar en su reino. Y la voy a sembrar en sus hijos y en aquellos que tienen necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Dígale que está a su lado, la promesa de Dios. Dios nos hizo una promesa que Él nos ha entregado a la tierra, pero el que sea una promesa no nos exhibe que tenemos que luchar por esa promesa. Dios ya te bendijo en lugares celestiales en Cristo Jesús. Dice que las bendiciones de Dios no añade tristeza con ella. Entonces diga conmigo, yo soy bendecido en el Señor. Pero necesitas luchar y pelear por esas bendiciones que Dios ha establecido
para tu vida, así como lo hizo con Josué. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente. Oiga bien esta condición que Dios pone, porque esta es una condición que Dios establece. Le dice: Josué, esta tierra yo te la he entregado y tú la repartirás a este pueblo, pero te pido que te esfuerces y seas valiente. Diga conmigo: esforzarse y ser valiente. Ahora le pregunto, ¿será que para pelear contra el enemigo o para obedecerle a Dios? ¿Para qué? Señores, para caminar en la palabra de Dios verdaderamente hay que ser, diga conmigo, esforzado y valiente. Dios le dijo a Josué: Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra lo que está escrito. ¿Cuántos queremos hacer eso? ¿Cuántos queremos hacer como la palabra dice? La palabra dice: trae todos los diezmos de la folía y alimento en mi casa. Nadie quiere diezmar. Pero lo voy a decir proféticamente: todos en esta casa le diezmarán al Señor, porque reconocerán que el Todopoderoso es el Dios del oro y de la plata, y Él es el que los bendice. La promesa de herencia del Señor va acompañada con Él mismo. Él prometió estar presente. Le dijo: yo estaré contigo. Josué, yo estaré contigo. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Mateo capítulo 28, versículo 19. Les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles. Y les dijo: yo estaré contigo todos los días de su vida. Diga conmigo: el Señor. Diga conmigo: el Señor está conmigo todos los días de mi vida. Él está contigo todos los días de tu vida, haya alabanza y adoración o no haya alabanza y adoración. Él está contigo en aquel día que tú te sientes el peor pecador del mundo. Él está en aquel día que tú le fallas, no se va de ti. Él está contigo aquel día que cometes un pecado. Diga conmigo: el Señor no se va, Él se queda contigo, porque Él ha prometido estar contigo. Diga conmigo: mi Dios se queda conmigo. Lo apagas, pero no se va, se queda contigo. Se contrista, pero no se va, se queda contigo. Ese es el valor que tú tienes para el Señor. La palabra dice: no contristéis al Espíritu Santo, pero de vez en cuando, no nos demos mentiras, lo contristamos y lo apagamos, ¿sí o no? Pero mira qué impresionante que Él no se va, se queda, diga conmigo, en nosotros. Yo les decía en el grupo de amistad el jueves, la religión nos ha enseñado que Dios se tiene que manifestar en la alabanza y en la hora del que adoramos al Señor. Y que rayos y centellas tienen que caer y que la gente tiene que brincar y alguien tiene que hacer algo. Y que se tiene que sentir. Señores, ese es un Dios, les decía, ese es un Dios ambiental que nos han enseñado, que la religión nos ha vendido. Eso fue en el Viejo Testamento, que el Señor se manifestaba en el tabernáculo, en el ambiente. Dice la Biblia que en el huerto del Edén Dios se paseaba en el huerto del Edén y Dios estaba ahí. Pero la Biblia dice que en los tiempos de hoy Él está en nosotros. Dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Él vino y moró en nuestros corazones y se quedó en nuestros corazones para siempre. Nunca se apartará de ti, nunca te dejará. El Señor morará en ti todos los días de tu vida. Pasa al piano, hija. Pasa al piano. Dígale al que está a su lado: mi Dios está dentro de mí. Dígale: yo estoy lleno de Él. Dígale: mi naturaleza es divina, es de Dios. Póngase de pie para que le demos gracias al Señor. Póngase de pie, príncipe, rey, sacerdote.
está, levante sus manos al cielo y déle gracias. Quiero invitarte en esta tarde a creer de que el Dios que te dio la vida te va a sustentar y te va a levantar de cualquier circunstancia. Quiero invitarte a creer que Dios es el que sustenta tu estadía en este mundo. Que si Dios te trajo a este mundo, te trajo con propósito y Él te va a bendecir mientras vivas en este mundo. Usted no está acá abandonado por Dios. Usted está acá, usted está en este mundo puesto por Dios con un propósito divino, y que tal vez tú estés pasando situaciones difíciles que te hagan sentir triste, que te hagan sentir sin propósito, que te hagan sentir desanimado. Pero yo quiero invitarte a que en este día tú creas que estás en el lugar a donde estás. Tal vez tú puedes creer que es el lugar más inapropiado del mundo, pero si estás ahí, estás con un propósito divino, porque el Todopoderoso te trajo y te puso en este mundo con un propósito eterno. Ahí donde estás, levanta tus manos al cielo. Dale gracias al Señor. Quiero invitarte a que en este día creas nuevamente, te llenes de fe nuevamente, y que podamos entender de que estamos en esta vida porque Dios nos dio la vida y nos puso aquí en este mundo. Él te puso aquí. Tú naciste porque a Dios le plació darte vida.